¿Y si te dijera que Spider-Man Brand New Day es la mejor película de Tom Holland? Pero, ¿y si también te dijera que ha desperdiciado una de las ideas más interesantes que Marvel tenía sobre la mesa? Porque después de pasar 2 días desde que vi la película, tengo una sensación muy extraña. He visto el mejor Peter Parker de Tom Holland. He visto el mejor traje, las mejores escenas de acción, el mejor balanceo, momentos que me han emocionado muchísimo y aún así siento que esta película podía haber sido muchísimo mejor. ¿Por qué una película que funciona tan bien deja esa sensación de oportunidad perdida? Y sobre todo, ¿qué significa esa escena postcrédito que puede estar conectando con Secret Wars? Vamos a analizar todo esto y mucho más de la película Spider-Man Brand New Day. Voy a empezar por lo más importante. Sí, es la mejor película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Y la razón principal es lo que los fans llevan pidiendo años. Un Spider-Man que se sienta Spider-Man. Durante la trilogía Homecoming, Far From Home y No Way Home, siempre tuve la sensación de que Peter Parker era una pieza dentro de una historia mucho más grande. Tony Stark, Nick Fury, Multiverso, Doctor Strange... siempre había algo más importante alrededor. Aquí no, o al menos durante gran parte de la película. Aquí vemos a un Peter Parker que intenta sobrevivir solo, un Peter que ya no tiene a la tía May, un Peter que ha perdido su identidad y un Peter que vive completamente aislado del mundo. Y esto da pie a que Tom Holland tenga muchísimas mejores capacidades interpretativas estando solo y por primera vez siento que puedo ver todas las capas que aporta el personaje. Se tratan temas como la culpa, la soledad, la frustración, la necesidad de recuperar algo de humanidad. Y como he dicho, es la mejor interpretación que ha tenido Tom Holland desde que expuso por primera vez el traje de Spider-Man. Ahora bien, la gran pregunta es, si la película entiende muy bien este concepto, ¿por qué no termina siendo la mejor película de Spider-Man? Y puede que una de esas razones sea culpa de Marvel Studios. Y sí, son las expectativas. Y sí, yo también caí en la trampa. Los trailers nos vendieron una película enorme. Las teorías empezaron a dispararse. Que si la mano, Hulk, los villanos clásicos, los mutantes, Punisher, todo parecía apuntar a algo gigantesco. Y cuando ocurre eso, la película real pierde una batalla imposible. La batalla de la película que nos hemos montado nosotros aquí, en la cabeza. Y quiero dejar algo muy claro. La película funciona como un tiro, pero hay algunas decisiones que no terminan de encajar de todo para que la película sea redonda. Porque cuando analizas lo que realmente cuenta, funciona, como he dicho, bastante bien. Mucho mejor de lo que esperaba. De hecho, hay una decisión que tomó Marvel Studios que al principio no terminó de convencerme, pero después de reflexionar he llegado a una conclusión. Funciona. Estamos hablando de que la película no tiene un gran villano tradicional. Pensarlo por un momento. ¿Quién es el gran villano de esta película? ¿Scorpion? No. ¿Control de daños? Tampoco, pero con matices sobre su líder. La mano, ni de lejos. De hecho, para lo que han quedado los de la mano, madre mía. Jean Grey, más o menos, durante gran parte de la película funciona como antagonista, pero tampoco. Así que es algo muy raro para una película de Spider-Man. Normalmente tenemos una figura central de villano, ya sea Duende Verde, Doctor Octopus, Venom, Electro, Misterio. Aquí no hay ningún personaje de ese calibre, pero la película plantea algo totalmente nuevo y diferente. Y es que el enemigo es la crisis de identidad de Peter Parker. Después de No Way Home, Peter ha perdido todo, y poco a poco empieza a perderse incluso a sí mismo. Ese es el verdadero conflicto, por lo que todo gira alrededor de una pregunta. ¿Puede existir Spider-Man sin Peter Parker? Porque cuanto más avanza la película, más parece que la respuesta es un no. Y aquí es donde entra uno de los mejores conceptos que ha tenido la película, y es el concepto de Man-Spider. Una de las cosas que más me sorprendió fue cómo utilizan la mutación arácnida. Las telarañas orgánicas, los ojos negros, los sentidos descontrolados, la pérdida de control. Todo eso no está ahí para que se vea espectacular. Está por un motivo. Representa a Peter olvidándose de quién es. Cuanto más se aleja de su parte humana, más se acerca a convertirse únicamente en Spider-Man. Y cuando llega el clímax de la película, entendemos perfectamente esto. No es Peter Parker, no es Spider-Man, son
las dos cosas. Y es precisamente esa aceptación la que le ayuda a recuperar el equilibrio. Por eso creo que toda esta parte con Tia May en su recuerdo cuando Jean Grey, ahora hablaremos de ella, se mete en su cabeza, funciona muy bien. Y hablando de Jean Grey, Sadie Sink se roba el show cada vez que aparece. La actriz está fantástica, el conflicto mutante está muy bien construido, sus poderes impresionan y durante buena parte de la película ejerce como antagonista. Pero aquí es cuando aparece un problema. La película parece necesitar demasiado a Jean Grey, hasta el punto de que muchas veces parece que estamos viendo una introducción a los X-Men antes que una película centrada exclusivamente en Spider-Man. Y esto es lo que me ha llevado a cuestionarme una cosa muy importante. ¿Eso es realmente malo? Porque gracias a Jean Grey tenemos algunos de los momentos más potentes emocionalmente, especialmente uno, la escena en la que entra en la mente de Peter. Y aquí tengo que reconocer algo, y es que me emocionó muchísimo. Sí, lloré en la sala de cine y no fui el único, porque la escena transmite muchísimo. En medio de todo el caos y de toda la acción y de todos los superpoderes, Marvel recuerda cuál es el corazón de Spider-Man, la tía May. Cuando escuchamos de nuevo sus palabras y vemos cómo siguen guiando a Peter Parker después de su muerte, la película alcanza probablemente su momento más humano. Y para mí, también el más emotivo. Pero cuando parece que todas las piezas encajan, aparece un concepto que probablemente no podamos salvar, y es todo lo relacionado con el universo cinematográfico de Marvel. Porque si hay una cosa que sigue sin convencerme de este Spider-Man, a pesar de que la película me ha gustado muchísimo, es el tema de la tecnología. Porque yo pensaba que después del final de No Way Home, este era el punto de partida para dejar todo esto atrás. ¿Recordáis lo que pasa al final? Peter completamente solo, en un apartamento diminuto, cosiéndose él mismo el traje con una máquina de coser. Sin Vengadores, sin Tony Stark, sin Happy, sin nadie. Y cuando todo el mundo salió del cine de ver esa escena, pensó, ahora sí, ahora vamos a ver al verdadero Spider-Man. El Spider-Man que se rompe el traje y tiene que remendarlo. El que escucha una radio de policía para enterarse de que están atracando un banco a 3 calles. El que llega tarde para pagar el alquiler. El que tiene problemas para llegar a fin de mes. El amigo y vecino. Es decir, el Spider-Man que todos queríamos ver. Y aunque en esta película se da un paso hacia adelante en esa dirección, también se dan 2 para atrás. Porque de repente Peter tiene un laboratorio que parece sacado de Industrias Stark. Pantallas por todas partes, monitores, sistemas de análisis, inteligencia artificial integrada en las lentes, aplicaciones para monitorizar amenazas, tecnología para fabricar nuevos dispositivos como los inhibidores y mejoras para el traje. Y aquí es donde me hago una pregunta muy sencilla. ¿Hacía falta todo esto? Porque precisamente una de las mayores virtudes del personaje siempre ha sido que Spider-Man podía hacer muchísimo con muy poco. No necesitaba un superordenador, tampoco un laboratorio futurista, no necesitaba una inteligencia artificial diciéndole qué hacer, necesitaba su ingenio, su cámara, un traje roto y como mucho una radio de policía sonando de fondo mientras espera que ocurra algo en Nueva York. ¡Ya está! ¡Suficiente! Eso hace que el personaje sea muchísimo más humano, más callejero, más creíble, más cercano. Y aquí lo que ocurre es que muchas de estas ideas siguen bebiendo de su anterior etapa, la de Iron Man. Y creo que ese concepto lo deberíamos haber dejado atrás en la anterior película inclusive. Hace mucho tiempo que debería haber encontrado su propia identidad dentro del UCM. Pero espérate, que hay otra pregunta que la película no responde y sinceramente creo que debería haberlo hecho. ¿Quién paga todo lo que tiene Peter Parker? Porque vive solo, no tiene trabajo, no lo vemos estudiar, no lo vemos hacer fotografías, no sabemos si alguien le está financiando, no sabemos si el gobierno le ha cedido esa tecnología, no sabemos si Control de Daños, S.H.I.E.L.D. o cualquier otra organización le está proporcionando ese equipamiento. Simplemente lo tiene, y no es cualquier detalle menor, porque precisamente el tema del dinero ha sido uno de los elementos narrativos que ha hecho crecer al personaje de Spider-Man. Era parte de su identidad, era parte de su humanidad, era parte de aquello que hacía diferente a Spider-Man del resto de superhéroes. Verlo preocupado por pagar el alquiler o reparar su traje hacía que entendiera que debajo de la máscara había un chico normal intentando sobrevivir. Y aquí parece tener recursos ilimitados y encima la película no para ni un segundo a explicártelo. No hacía falta
20 minutos de película. Bastaba con una conversación, una escena o una frase, algo que justificara cómo un chico que ha perdido absolutamente todo puede permitirse un equipamiento que parece mucho más avanzado que el de muchos héroes más consolidados del universo Marvel. Y precisamente por esto es por lo que me parece que Brand New Day se queda a medio camino. Porque por un lado quiere contar la historia del Spider-Man más humano que hemos visto en años, pero por otro sigue teniendo miedo de desprenderse de esa herencia tecnológica que dejó Tony Stark. Y en el momento que Marvel Studios entienda esto, tendremos seguramente la mejor versión de Spider-Man que hemos visto nunca. Porque la película es un tirón. Sí, nos han presentado al mejor Spider-Man de Tom Holland. Ahora bien, el momento que estabais viendo en la miniatura no me preparó todo esto para ver la escena postcrédito. Porque precisamente esta escena postcrédito ha sido lo más debatido de toda la película. Y es que la aplicación creada por Ned detecta una señal de Spider-Man. Pero no en Nueva York, no en la Tierra. De hecho, en el espacio. Una escena irrisoria pero que puede tener un significado mucho más grande. Estamos viendo una incursión, una referencia a Secret World. ¿Estará relacionada con el mundo de Battleworld? ¿Es posible que otro Spider-Man esté apareciendo de otro universo? ¿El Spider-Man de Tobey? ¿Otra variante? ¿Será el mismo Peter Parker después de los eventos de Secret World? Es imposible saberlo, pero Marvel te deja esta pieza ahí colocada para lo que va a venir en el futuro. Y si realmente Brand New Day está conectando con Secret World, esa parte es más importante de lo que parece. Bueno, al final llego a una conclusión que ha sido un poquito diferente de la que salí del cine. Spider-Man Brand New Day funciona como un tiro. Funciona incluso sin un gran villano. Funciona a pesar de las expectativas. Funciona porque, sobre todo, entiende a Peter Parker mejor que cualquier película anterior de Tom Holland. Para mí, está muy por encima de Homecoming, Far From Home y No Way Home. Pero ¿está a la altura de la segunda película del universo de Sam Raimi de Tobey Maguire? No, porque no ha querido arriesgarse más, pero se ha quedado muy cerca de esa. Sí, así de buena me ha parecido. Pero también me deja reflexionando sobre todo lo que podría haber sido esta película. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido Tom Holland? ¿Qué os ha parecido Jean Grey? ¿Os ha funcionado la película sin un villano principal? ¿Y qué creéis que significa ese punto de Spider-Man en el espacio? Os leo aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si os gustan estos análisis de Marvel o de otras franquicias, déjate un like, que yo lo vea, suscríbete aquí abajo, que no cuesta nada, compártelo con todos tus amigos, que me ayuda un montón, y nos vemos en otros vídeos de Marvel, que esto no para.